Fútbol vetó en algún momento, o que la federación misma vetó a Abadía, Nelson Abadía, que fue director técnico de la selección femenina, y también a Daniela Montoya, luego de que saliera a decir unas declaraciones donde pues explicaba, Julio, que no estaba de acuerdo con ciertos actos que se estaban realizando, el tema de los viáticos nacionales que nos están entregando, ellas lo están exigiendo, y también una persona que los represente dentro de la federación, porque siempre se pasan la bola, como dicen las mujeres de la selección, y unos temas también relacionados con las lesiones, seguros médicos que no se han pagado, y muchos otros asuntos, Julio, que pues en estos momentos se está realizando todavía la rueda de prensa, y seguimos muy atentos con toda la situación. Ha sido bastante difícil y nostálgica también la respuesta de Daniela Montoya, porque pues ella fue vetada de la selección casi un año y medio en sus 10 años de carrera. Es algo inédito, y pues todos los medios de comunicación seguimos muy pendientes y al tanto de este suceso, Julio. Muchas gracias, Juan Felipe. Noticia de la JEP, Fabián. Julio, noticia porque luego de las revelaciones que se han hecho acá sobre el magistrado José Miller Hormiga y esta vinculación en estos audios que usted nos contó que había encontrado la fiscalía luego de limpiarlos, pues a las 12:30 el magistrado va a dar una rueda de prensa en la Jurisdicción Especial para la Paz. Esperaremos y estaremos allá muy atentos a qué va a contar este magistrado de la JEP. Pero sabemos si es él. Sí, pues el magistrado de las grabaciones es el que a las 12:30 va a dar una rueda de prensa. No necesariamente. Sí, O sea, sí, acá la citación, 12:30 el magistrado José Miller no, Hormiga. sí, perfecto. Pero él reconoce que es él. No, eso es lo que no sabemos, no. No sabemos, ¿no? Perdóneme, Julio, le entendí mal la pregunta. Tranquilo, mijo, sigue, tranquilo. Me acaba de llegar a María Camila un comunicado de Bayer. Sí. El glifosato es una molécula segura y necesaria en la producción agrícola sostenible, y me adjuntan 800 estudios, incluido el de salud agrícola. También las 100 marcas comerciales que hay hoy en Colombia con glifosato. Bueno, que muchas gracias, que lo manden a la corte, ¿no? Sí, sí, como Que a la todos los corte. estudios también que han salido en contra del glifosato. Sí, que Para lo un manden. estudio, ¿Otro estudio? otro estudio. Sí, señor. ¿Quién más tiene noticia a esta hora? Oriana. Julio, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se refirió a la primicia de la W sobre que en uno de los audios, en el caso de corrupción de la JEP, pues está el nombre del magistrado José Miller Hormiga. Dijo que en efecto se ha nombrado a este y a otros magistrados, y también pues esta fue su declaración. La Fiscalía no ha hecho compulsas de copias porque no tiene en este momento evidencias que pueda comprometer a un magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz. De lo contrario ya lo hubiera hecho. Hay menciones, pero no tiene la Fiscalía evidencias, y se han mencionado, debo decirlo, varios nombres, pero no hay evidencias. Muchas gracias, Vicky. En 4 minutos, ¿qué tenemos? Julio, hoy vamos a estar a propósito y creo que nos va a caer muy bien la rueda de prensa que va a hacer el magistrado Hormiga, porque viene el fiscal, que es el jefe de todos los fiscales de la unidad de fiscales de la JEP. Va a responder, atiende por primera vez una entrevista, fíjese usted, en los medios de comunicación, le dio una entrevista al Espectador y hoy viene a los micrófonos de la W. La gente le puede preguntar a través de nuestro hashtag en la W, pregúntele al fiscal de la JEP. Pues impresionante. Y sabe que él viene con es un el que montón de fiscales. Lo vi llegar y está acompañado como de unos 8 fiscales y son 16. Los otros ¿Por están qué? en labores y están trabajando. Él fue el que nombró a Bermeo, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, en 3 minutos, el fiscal de la JEP, a propósito de las grabaciones que consiguió la Fiscalía y de las imputaciones que ha hecho a uno de los funcionarios de la JEP. Vamos con los oyentes a esta hora. Gladys, buenos días. Numeral mejor colegio privado o público. ¿Usted qué dice, Gladys? Hola, Julio. Es triste lo que está pasando en este país. Yo del señor no solamente me iría de Bogotá, sino del país. Porque según el doctor Uribe, quieren que a los niños les enseñen que un día llegó Dios, creó a tiro fijo
y sacó de su costilla a Arenas. Entonces es un error horrible la forma en que este gobierno está manejando todo el país. Es una tristeza, Julio. Paulo, buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo están? Saludos a la mesa. Julio, Su opinión del tema del día. El tema entre colegio público o privado es más de fondo de educación. Yo pienso que hay que cambiar todo el sistema de educación donde le demos a las personas humanidades, sobre todo rectitud. No ganamos nada con que estos personajes del futuro sean unas personas brillantes, pero corruptas, que sean malas personas, que sean guaches, que les peguen a las esposas. Es más de convertir a las personas en seres humanos excepcionales. La información se encuentra a la mano de un clic. Todo el mundo coge un celular y puede investigar cualquier cosa, pero el ser persona, eso es lo que hay que enseñar. Y con respecto, ¿qué pasaría si la foto polémica hubiese dicho, en vez de eso, es repudiamos la JEP? De pronto este debate sería distinto el día de hoy. Último oyente, porque vamos al tiempo.com. Juan, ¿cuál es su opinión? Don Julio, buenos días. Mire, Julio, nosotros los padres de familia pagamos a los docentes para que les dicten clases de inglés, francés, química, física. La politología no queremos que les dicten, para eso estamos nosotros los padres, sí. Y cuando cumplan 18 años decimos, mire, pase por la democracia, baje por la izquierda y convierte en un ser tarde izquierdista como de amigo. Pero eso de los padres, no de los docentes. En el tiempo.com, Alberto Suárez, las 5 más leídas, e inmediatamente después, en un minuto, Vicky con el fiscal de la JEP. Muy buenos días. A esta hora lo más visto en nuestro portal son las transmisiones en vivos de la audiencia de la Corte Constitucional sobre la conveniencia de volver a utilizar el glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos y la rueda de prensa de las futbolistas de la Selección Colombia Femenina que exigen la continuidad de la liga profesional. Además, han sido muy leídas la nueva entrega de la serie Cómo salí de, que cuenta la historia de una madre que ayudó a su hijo a escapar de las filas de la guerrilla, de las FARC, y la historia de la unidad investigativa sobre los oscuros pasos del poderoso clan Yanjure en Barranquilla. Finalmente, destacamos un reportaje de nuestros corresponsales en Medellín con todos los detalles de lo que ha pasado en el caso tras la muerte del reggaetonero Legarda. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos a esta hora para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Hoy nuestro invitado es el fiscal Giovanni Álvarez. Él es el jefe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Es el jefe de todos los fiscales de la JEP. Sí, ustedes se están preguntando, sí, también es el jefe del señor Carlos Julián Bermeo, a quien capturaron recibiendo un soborno claramente, y quien está en manos de las autoridades y ha estado presente en las audiencias desde el pasado viernes. Vamos a conversar con él, nos aceptó la entrevista, no es muy mediático, fiscal, por lo que entiendo. ¿Esta es la primera entrevista que da para radio? Así es, Vicky. Pues le agradecemos mucho que haya depositado su confianza en la W. Nuestros oyentes pueden participar, pueden enviar sus preguntas, hay muchísimas preguntas, a través del hashtag numeral en la W, pregúntele al fiscal de la JEP. Numeral en la W, pregúntele al fiscal de la JEP. Él es Giovanni Álvarez. Solo en segundos. El otro tema sobre el cual el país está enfocado hoy es la audiencia en la Corte Constitucional, en la cual pues escuchamos las dos posiciones, las del gobierno del presidente Iván Duque, el gobierno actual, y la del anterior gobierno, que entregó por lo menos 200.000 hectáreas de coca, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El tema del glifosato. Vamos justamente al sitio, a la Corte Constitucional, Oriana.
Vicky, pues durante su intervención el presidente Iván Duque hizo una defensa del uso del glifosato mediante la aspersión aérea como una herramienta para acabar con los cultivos ilícitos y le pidió a la Corte Constitucional que se modere la sentencia que se está discutiendo. Pero mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales. Aquí no somos defensores de un prurito en función de un herbicida, no. Lo que queremos es una visión integral y no podemos renunciar a ninguna de las herramientas. El presidente también dijo que entre las causas para el crecimiento de los cultivos ilícitos está, por ejemplo, que se eliminaron muchos de los grupos manuales de erradicación, pero también habló de lo que para él son los incentivos perversos para la sustitución voluntaria. Si nosotros estamos ofreciendo dinero de manera indeterminada en el tiempo para que se pague por la erradicación, hay un doble incentivo perverso. El primero, el sembrar y comercializar los sembrados. Y el segundo, recibir el dinero por desmontar. Vicky, una de las cifras que dio el presidente para su argumentación, no solamente la erradicación manual es 2.6 veces más costosa que la aspersión aérea, sino que mientras los erradicadores manuales erradican entre 2 y 3 hectáreas al día, con la aspersión aérea esto puede llegar a ser entre 120 y 150 hectáreas. 12 del día, 4 minutos, ya en segundos Giovanni Álvarez. Veo que viene acompañado, muy bien acompañado fiscal, lo veo con varios fiscales. Ahí los ven ustedes, ellos hacen parte de la unidad de investigación y acusación de la JEP y han venido a acompañarlo, a respaldarlo. Por supuesto, Vicky. Ya en segundos estamos con el fiscal de la JEP, con el jefe de los fiscales de la JEP. Bueno, me dio hasta susto mirar para allá, todos los señores están allá. Y están como bravos. Lo van a capturar, Jairo. No, están como bravos, están acompañándolo desde los últimos días en medio de esta tormenta. Hombre, tomándoles jurídica. Un poco el pelo porque sabemos que estos días han sido duros, Exacto. muy duros. Tienen que haber pasado unos momentos muy difíciles. Por lo que está pasando en este momento la JEP y todos los fiscales pues están apoyando a su jefe, al director, al doctor Giovanni Álvarez. Ya en segundos estaremos con él. Antes vamos a otro punto de la noticia a propósito de la discusión de hoy, el glifosato. A esta hora la tendencia 1 estaba viendo es, permítame, el glifosato mata. Nosotros tendremos a las 2 de la tarde debate sobre las dos posiciones que hoy se ven en la Corte Constitucional a propósito del uso o no del glifosato. Luz Helena. Vicky, pues continúa esta audiencia, ya se terminó el primer bloque o el primer eje de la audiencia sobre el glifosato en la Corte Constitucional. Los ministros pasaron uno a uno, pero al final de esta jornada los magistrados de la Corte Constitucional tuvieron la oportunidad de hacerle una pregunta a cada uno de los ministros y lo que se escuchó, Vicky, fue sorprendente porque prácticamente la Corte Constitucional corchó al gobierno sobre los estudios de glifosato. Por ejemplo, quiero que escuche usted la respuesta que le dio el ministro de Defensa, Guillermo Botero, al magistrado Alejandro Linares sobre cuánto cuesta la aspersión aérea. No me contestó mi pregunta, pero después, obviamente yo le pediría al gobierno nacional, porque yo tengo entendido que fumigar una hectárea vale 100 millones de pesos. No, y entonces, yo, no para armar un debate ahora en la audiencia, sino sí me interesaría tener la información, porque la preocupación mía y a donde va mi pregunta es, en términos fiscales, si esos recursos van a salir del presupuesto nacional. Pero sí le respondí con todo respeto, magistrado, entre 4 y 8 millones de pesos en erradicaciones manuales y en fumigación aérea puede representar una cuarta parte. Como le digo, hay 3 modalidades manuales de erradicación, unas más costosas que otras, pero podría estar alrededor de los 2 millones de pesos por hectárea. Los recursos provienen en su gran mayoría de recursos del presupuesto nacional y en algunas ocasiones de recursos de ayuda internacional. Gracias, ministro. Los números que yo tengo, y de pronto estoy errado, es que fumigar con aspersión aérea una hectárea vale 100 millones de pesos. Lo mismo ocurrió con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien no tuvo cómo explicarle a detalle al magistrado ponente Alberto Rojas Ríos si el gobierno tiene o cuenta con un estudio sobre si realmente el glifosato no hace daño a la salud humana. Ha verificado en este momento el Ministerio de Salud ese informe de la Organización Mundial de Salud con informes posteriores para establecer
con algún grado de aproximación o probabilidad cuál es el informe en el que podría basarse alguna fundada decisión por parte de operadores jurídicos y por parte de decisiones del gobierno? Doctor Rojas, hice referencia a la revisión sistemática posterior a la clasificación de la IARC, que es la que tengo en este momento presente, y esa revisión sistemática 2015-2019 muestra distintos grupos de investigaciones en favor y en contra, digámoslo, de la sustancia química, con distintas metodologías y por lo tanto con distinto poder de conclusiones. Otro que no tuvo una respuesta exacta a la pregunta de la magistrada Diana Fajardo fue el ministro de Ambiente Ricardo Lozano, quien no tuvo cómo explicarle que no tenían un informe en donde se explicara el impacto ambiental del uso del glifosato. Ya tenemos las 12 del día, 8 minutos. Ya en un minutito estamos con Giovanni Álvarez, el jefe de todos los fiscales de la JEP. Usted puede participar a través del hashtag en la W. Pregúntele al fiscal de la JEP. En la W, pregúntele al fiscal de la JEP. Ya en segundos empiezo a mirar las preguntas que ustedes nos están enviando. Y déjeme cerrar este bloque con Paula Bolívar. Paula, la escuchamos. Vicky, pues el exministro de Salud Alejandro Gaviria fue contundente al decir que científicamente está comprobado que el glifosato no es una sustancia de baja toxicidad, pues señaló que hay más de 400 estudios en el mundo que evidencian la relación del glifosato con enfermedades como en cáncer. Incluso, Vicky, los estudios en Colombia demuestran que a mayor número de hectáreas asperjadas, mayores fueron consultadas por problemas dermatológicos, respiratorios y también por abortos espontáneos. Las aspersiones aéreas con glifosato no son suficientes. Esto fue lo que dijo el exministro Gaviria. Hay mucha mayor certeza sobre el costo de las aspersiones sobre la salud, que es muy alto, que sobre su beneficio como política antidrogas, que es incierto y, según los últimos estudios, muy bajo. 12 del día, 10 minutos. Gracias, Paula. Pues saludamos ahora sí formalmente al jefe de todos los fiscales de la JEP. Bienvenido, doctor Giovanni Álvarez. Muchas gracias, Vicky. Un cordial saludo a usted, a Jairo y a todos los demás miembros del equipo, igualmente a la audiencia. Gracias por acompañarnos y vea, se vino acompañado usted de sus compañeros en la JEP. Así es, Vicky. Mire, estos días han sido de una gran turbulencia. Déjeme empezar por preguntarle eso. ¿Cómo están ustedes como fiscales de la JEP en medio de una turbulencia inmensa que se generó, no solo pues por todo lo que ha venido ocurriendo, no solo porque la JEP ha quedado también envuelta en un debate político, sino por la captura del fiscal Carlos Julián Bermeo? Vicky, este hecho, por supuesto, es muy grave y ha afectado no solo a la unidad de investigación y acusación, sino a toda la jurisdicción. Realmente, como ya lo he manifestado, no solo yo, sino todos nos sentimos atribulados por esta situación y, por supuesto, personalmente molesto y decepcionado por los actos presuntamente delictivos que realizó el señor exfiscal Carlos Julián Bermeo. Usted ha hablado de que se siente traicionado. ¿Por qué habla de traición? Vicky, porque es que el proceso que nosotros adelantamos, el de la Jurisdicción Especial para la Paz, y la tarea que tiene que desarrollar la Unidad de Investigación y Acusación dentro del mismo, reviste gran importancia por dos razones. Primero, porque el fin último nuestro es la consolidación de la paz estable y duradera en Colombia. Y segundo, porque para eso tenemos que pasar primero por un proceso de reconciliación. Y estos actos, como el del señor Carlos Bermeo, afectan primero la credibilidad de la jurisdicción y por supuesto de la Unidad de Investigación y Acusación, y afectan a las víctimas del conflicto de más de 50 años que hemos tenido, que están esperando con ansia que nosotros podamos adelantar un proceso que concluya finalmente con la expectativa que tenemos todos los colombianos. Sin embargo, déjeme internarme un poco en el caso de Carlos Julián Bermeo. ¿De dónde se lo sacó usted? Usted ha reconocido, pocas horas después de la captura, usted reconoció, yo lo traje. Yo vi su hoja de vida, me pareció competente y lo traje. ¿De dónde salió ese hombre? ¿Alguien lo recomendó? ¿Hay algún político recomendándolo? Primero,
Vicky, decirles que hay varias formas como se reciben hojas de vida en la Jurisdicción Especial para la Paz y concretamente en la Unidad de Investigación y Acusación. Nosotros hacia marzo del año pasado hicimos una invitación pública para que quienes quisieran trabajar en la Unidad de Investigación y Acusación se inscribieran y crear una base de hojas de vida para los profesionales, los asistentes, los auxiliares. Otra forma como se han recibido hojas de vida en la jurisdicción es a través del correo. Otras hojas de vida se han recibido en diferentes eventos. Yo, por ejemplo, recorro todo el territorio nacional en busca de implementar las sedes regionales. Y cuando uno va a los diferentes municipios le entregan hojas de vida. Mucha gente quiere trabajar por la paz, le entrega hojas de vida. ¿Quién le entregó la de él? Sí. Le entrega a uno hojas de vida. En las universidades, cuando uno va a dictar charlas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, le entregan hojas de vida. En uno de esos eventos, y allá tengo una relación de cerca de 300 hojas de vida que se han recibido, y el señor Carlos Bermeo aparece en esa lista en el numeral 108. Esas hojas de vida que se reciben allá se revisan al interior de la unidad, se mira cuáles son de pronto los mejores perfiles que hay, y de acuerdo con los perfiles que hay y el cargo al que ellos manifiestan aspirar, entonces se remiten a la Secretaría Ejecutiva, quien a través de un proceso riguroso verifica el cumplimiento de los requisitos de estas personas. En este caso, el señor Bermeo, esa hoja de vida se recibió, se revisó y tenía unos pluses importantes para efecto del trabajo que debe hacer la Unidad de Investigación y Acusación, el cual quisiera, Vicky, que ahorita... Claro que sí, vamos a tener la oportunidad, pero desenredemos primero este bollo. Le puedo explicar el tema. Este señor, al revisar su hoja de vida, se observó que tenía varias especializaciones, especializado en Derecho Administrativo, especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, especializado en Derechos Humanos y Cultura de Paz, pero además hizo una tesis de grado que para nosotros era importante, y es que la tesis de grado de Bermeo tenía que ver con derechos humanos y justicia restaurativa. ¿Y por qué era importante? Porque es que el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz es precisamente de justicia restaurativa. Pero déjeme insistirle, esa hoja que está en el puesto de vida, en el puesto 108, ¿quién la entregó? Físicamente, ¿quién la llevó? ¿La llevó un político? ¿El señor se presentó allá cuando usted estaba en el viaje o no sé, la hizo llegar en un sobre? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el origen de esa hoja de vida? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Esa hoja de vida debió haberse recibido en alguno de los eventos en los que participé y después se analizaron las hojas de vida. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes en la conformación del equipo de trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación. Hemos manejado un proceso democrático que le dé oportunidad a todas las personas de hacer parte de la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se escogió la hoja de vida de Bermeo? Nosotros vamos a tener 10 sedes. Escúcheme un segundo, pero entonces no sabemos exactamente cómo llegó. La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que la hoja de vida... O sea, no tenemos un nombre que el señor Bermeo dijo, mire, yo quiero ser fiscal de la JEP y aquí está mi hoja de vida. No sabemos si el señor Temístocles Ortega, que ha sido mencionado estos días, él lo ha negado, pero de pronto dijo, mire, aquí le tengo esta hoja de vida a este muchacho tan bueno. No sé, no sabemos. ¿Usted no tiene lo conoce? nombre esa hoja de vida. ¿Usted conoce a Bermeo? ¿Ha hablado con él? ¿Ha tenido trato con él? Ya, permítame, Jairo, le respondo a Vicky y con mucho gusto le respondo. Vea, ninguna persona se ha nombrado en la Unidad de Investigación y Acusación por recomendación política. Ninguna persona se ha nombrado por recomendación política. Todos se han nombrado porque han cumplido con los requisitos que exige la normatividad para ocupar los cargos a los cuales ellos han aspirado. Eso es lo primero. Lo segundo, Jairo, para responderle a Jairo, a Carlos Julián Bermeo lo conocí personalmente el día que se posesionó como fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación. Porque, repito, nosotros hemos hecho un proceso democrático en el que le hemos dado participación a la gente de todo el territorio nacional, cumpliendo, digamos, el mandato legal y constitucional que me impusieron. ¿Cuál es el mandato? Participación de las diferentes regiones del país, hombres y mujeres,
personas de las etnias que tenemos, hay afrodescendientes, hay indígenas, pero además también tenemos que tener en cuenta la ideología de género. Entonces, en ese cumplimiento a todos estos requerimientos que se nos impusieron, se recibieron muchas hojas de vida. De hecho, en la base de datos se inscribieron más de 12.000 personas. Sin embargo, queda claro que esta imagen que usted está viendo acá, aquí está fiscal Giovanni Álvarez, pues es una imagen que habla por sí sola, digamos, independientemente de lo que haya alrededor. ¿Qué le dice a usted esa imagen de este fiscal, de su unidad de fiscales, recibiendo por debajo de la mesa un fajo de billetes y guardándoselo entre la chaqueta? Como le dije inicialmente, es un hecho lamentable, Vicky. Nosotros hemos sido rigurosos en la verificación de los requisitos de las personas que vienen a trabajar en la unidad de investigación y acusación. Indudablemente, eso no ha sido suficiente. Ya implementamos mecanismos para hacer o para, digamos, tal vez disminuir un poco el riesgo, porque tampoco podíamos prever que el señor Carlos Julián Bermeo podía cometer algún delito. Pero implementamos mecanismos. Pero no le daba un indicio, por ejemplo, que hubiese participado en elecciones por el Tuerto Gil, por el grupo del Tuerto Gil. Eso no era un muy mal precedente. Perdón que lo hable así tan claramente, pero ¿uno pertenecer al grupo político del Tuerto Gil no es como una jartera? Vicky, cuando lo que nosotros hicimos fue revisar el cumplimiento de los requisitos, verificar que su perfil profesional correspondiera a la necesidad que tiene la unidad de investigación y acusación para conformar un equipo interdisciplinario que permita cumplir con las expectativas que tienen todos los colombianos en la implementación de este proceso. Pero algo falló. Falló porque el señor, claramente por esas imágenes, pues estamos viendo que estaba recibiendo un soborno. Falló. Así es, Vicky. Falló el señor Carlos Julián Bermeo. Falló, le falló a la jurisdicción, le falló al país, le falló a su familia, le falló al mundo, porque traicionó con su acción este proceso tan importante e histórico para los colombianos. Y no fue un error escoger un político para eso. Digamos, tenía una muy buena hoja de vida, usted lo está diciendo, pero tenía un historial político. Él era un político, quería ser alcalde de Popayán, había sido concejal también de su ciudad, tenía unas relaciones con un grupo político muy marcadas, su señora también había tenido relaciones con los políticos. No se falló en por qué tiene que ser un político fiscal, por qué se tiene que convertir un político en fiscal. Repito, Vicky, nosotros no estamos nombrando políticos, estamos nombrando gente que cumpla con el perfil que se requiere para trabajar en el proceso de paz. Pero ese era un político fiscal. Ser político, discúlpeme, ser político no es un delito en Colombia. No, el señor se verificaron sus antecedentes judiciales, sus antecedentes disciplinarios, no tenía, y aclaro, no estoy defendiendo a Bermeo, con quien, debo decirlo, tengo una gran molestia y por qué no decir rabia por lo que hizo, pero se cumplió con lo que había que hacer. Y lo entiendo en cuanto a la hoja de vida. Yo lo comprendo. No crea que esto es un ataque, sino que estamos tratando de desenredar esta pita. Además, ustedes que son fiscales saben que uno le da vueltas a la pregunta a ver por dónde logramos una respuesta. ¿No es mejor que nunca un político meta las narices en la justicia? Digamos, el señor, su origen es de político, así tenga formación de abogado y demás, y en derechos humanos. Pero él metió las narices, un político, usted lo dejó meter las narices en la justicia. Es mejor que no haya ese tipo de fiscales. Vicky, históricamente en Colombia, y no quiero justificar, no quiero justificar el ingreso de Carlos Bermeo, quien, repito, no se nombró por ser político, sino por sus condiciones profesionales y por el aporte que podía hacer a la jurisdicción y al proceso respecto a los temas que él había trabajado profesionalmente en justicia restaurativa, que es importante aquí en la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero yo
estaría legalmente impedido para preguntarle a alguien o para decidir si a una persona se le nombra dependiendo de si ha hecho política o no, o si pertenece a un partido político o no. O sea, yo no puedo preguntar eso, eso sería, en mi criterio, violatorio del derecho al trabajo. ¿En serio? Pues en este caso, no, es que no voy a decir lo que pienso, mejor. Vea, déjeme, fiscal, pasar a otro punto. Dentro de toda esta situación, ahora Jairo, hoy se ha mencionado en las últimas horas a un magistrado de la JEP, que entre otras cosas está próximo a dar una rueda de prensa. ¿Quién es el magistrado? José Miller Hormiga, él es de la sección de situación jurídica, apareció esta mañana precisamente en los audios que aparecen en todo este escándalo del ex fiscal Bermeo con el caso Santrich. Doctor Giovanni, yo quiero preguntarle, ¿este ex fiscal Bermeo tuvo que ver algo con el caso de Jesús Santrich? Jairo, nunca trabajó ningún asunto este señor relacionado con el caso del señor Jesús Santrich. Nada, ni acercamientos, ni una orden de policía judicial. ¿Qué es lo que hacía Bermeo allá en la JEP? Bermeo es un fiscal, era un fiscal, perdón, de apoyo, la tarea que cumplen los fiscales de apoyo es que una vez se reciben las comisiones, por ejemplo en ese caso de los solicitudes o lo que venía desarrollando el fiscal Bermeo, el exfiscal Bermeo, él tenía 24 comisiones que se habían recibido, unas de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y otra, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y otras de la Sala de Amnistía o Indulto. La función del fiscal de apoyo, ¿cuál es? Elaborar una orden a la Policía Judicial para que los investigadores recauden en estos casos las pruebas que los magistrados estaban solicitando. Ninguna comisión se ha recibido en la unidad de investigación y acusación relacionada con el caso de Jesús Santrich. Sin embargo, él en las grabaciones se escucha diciendo, yo no sé si es de fantoche o será verdad, pero diciendo que Santrich quedó muy contento porque él logró, a través de un secretario de la JEP, retrasar la carta esa fallida de 472, ¿se acuerda? Ministerio de Justicia. Así es. Sí, recuerdo. O sea, una cosa es que no llegue a su despacho, pero otra cosa es que pues está en la JEP y tiene relaciones, contactos, amigos. O podría tener incidencia en cierta manera en el caso Santrich para entender exactamente lo que podría estar pasando. Pues yo lo que tengo que decir es que el caso de Jesús Santrich es manejado por la sección de revisión de la jurisdicción, que es parte del Tribunal de Paz, y que Carlos Julián Bermeo no tenía ninguna comisión de esta sección y repito, ni siquiera la unidad de investigación y acusación, ningún funcionario de la unidad de investigación y acusación ha realizado ninguna diligencia en relación con el caso Jesús Santrich. O sea, ustedes no han tenido nada que ver con el caso Santrich, es decir, la unidad que usted está dirigiendo hasta este momento, ¿nada tienen que ver con el caso de Santrich? Absolutamente nada. De hecho, ni siquiera la carta a la que se ha referido Vicky anteriormente es conocida por la unidad, ni nos correspondía adelantar el trámite de remisión de esa carta. Sin embargo, la Fiscalía ha dicho que prácticamente Bermeo estaba infiltrado en la JEP. ¿Eso es verdad? ¿Estaría infiltrado? Tenía unos propósitos. Es que cuando se escuchan los audios, pues al hombre se le escucha hablar hasta de droga, de 120 kilos de droga que podrían ser enviados a una discoteca de un amigo de él con el cual ha hecho otros negocios. O sea, habla de narcotráfico, habla de que ya supuestamente efectivamente hizo cosas para frenar la extradición de Santrich. Lo que demuestra, pues, no sé, ¿será un fantoche o será que en realidad estamos frente a un fiscal que estaba infiltrado en la JEP? Bueno, en relación con eso yo creo que habrá que esperar que la Fiscalía General de la Nación acabe de presentar las pruebas y sustente, por supuesto, ante los señores jueces de la República el contenido de su dicho o la fundamentación de su dicho. Ustedes son conscientes, y lo digo porque estamos aquí acompañados de varios de los fiscales de la unidad, son conscientes de que hechos como este pues debilitan la credibilidad de la Justicia Especial para la Paz, que ha estado envuelta en un torbellino político, claramente. Ha estado envuelta en la polarización que vive el país y demás. Esto es un golpe muy duro
muy fuerte. Así es, Vicky. Por eso la molestia que tenemos al interior de la jurisdicción es muy doloroso para nosotros los colombianos, para las personas que estamos comprometidas con este proceso de paz, que situaciones como estas ocurran. Porque nosotros tenemos un compromiso con las víctimas que quieren saber la verdad y quieren ser reparadas después de 50 años de conflicto. ¿Qué piensa? Les recordamos el hashtag a nuestros oyentes en la W, pregúntele al fiscal de la JEP. Ya tengo aquí un grupito de preguntas, ahora se las voy a hacer para que usted les conteste a todos los cibernautas a esta hora. En el mismo sentido de lo que estaba hablando Vicky y doctor Giovanni, mucha gente sale a criticar y dice, la JEP se ha convertido en un tribunal de impunidad. Usted, que es el jefe ahí de este momento de la investigación, ¿qué siente? ¿O qué decirles cuando se escucha eso? ¿Es la JEP un tribunal de impunidad? La JEP no es un tribunal de impunidad. Quiero decirles además que la JEP ha venido trabajando a pasos agigantados. Mire que la Jurisdicción Especial para la Paz lleva escasamente un año largo funcionando. Y cuando digo funcionando, es hace un año largo que nosotros nos posesionamos, los magistrados y yo como director de la Unidad de Investigación y Acusación. Hubo que crear, conformar, estructurar toda la jurisdicción. Sin embargo, debo decirle que a la fecha, la Unidad de Investigación y Acusación viene desarrollando más de 1.300 comisiones en investigaciones que adelanta la jurisdicción. También los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ya han abierto 5 casos. Y las otras salas igualmente han definido cientos de casos relacionados con hechos ocurridos en el conflicto de los diferentes comparecientes, tanto de los desmovilizados de la exguerrilla de las FARC como de miembros de la fuerza pública. Es en un año largo un gran trabajo y tendremos que seguir así, porque la jurisdicción tiene que recuperar la confianza de los colombianos. ¿Y cómo va a lograrlo? Lo digo, fiscal, porque en uno de esos pronunciamientos, por ejemplo, que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, que es un líder pues indiscutible en la política colombiana y que hace parte del partido de gobierno, es el jefe del partido del gobierno, pues ha propuesto eliminarla. Los más suaves del partido dicen que hay que cambiarle cosas, pero él ha sido enfático en algunos pronunciamientos diciendo hay que eliminarla. ¿Usted qué piensa de lo que dice Álvaro Uribe? Lo que tengo que decir en relación con esto, Vicky, es que este proceso, que es histórico para Colombia y el mundo, donde tenemos la oportunidad de terminar el conflicto interno más largo del mundo, antes que acabarlo debe es apoyársele. Seguramente se podrán hacer modificaciones, ajustes, porque todo lo que construimos los humanos no es perfecto, pero esas modificaciones y ajustes siempre deberán ir encaminadas a fortalecer el proceso, porque es un proceso de los colombianos, para los colombianos, que además va a ser ejemplo para el mundo. O sea, ¿usted no está de acuerdo con lo que dice Uribe de eliminarla? Por supuesto que no estoy de acuerdo. ¿Qué le diría a Uribe usted ahora, en este momento? Que yo invito al señor presidente Uribe a que trabaje para que el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz cada día sea más fuerte, más incluyente y finalmente concluya con lo que todos los colombianos esperemos, que es la reconciliación y la paz nacional. Bueno, fiscal Giovanni Álvarez, le voy a hacer algunas preguntas de las que están aquí. Mire, es el Twitter. Prepárese, amárrese el cinturón y vamos contestando. ¿Listo? Hay unas que ni se pueden leer, la verdad. No, hay de Entonces, todo. Apolo, Poli indignado, dice, en la W pregúntele al fiscal de la JEP, lleva un año funcionando y ya con severos escándalos de corrupción y parcialización para la impunidad de las FARC. ¿Es eso la JEP? No es la JEP un mecanismo diferente creado por los colombianos para los colombianos que nos va a permitir establecer las bases de la reconciliación y la paz nacional.
Pregunta Juliana. Numeral en la W, pregúntele al fiscal de la JEP, ¿qué piensa hacer este fiscal para depurar la unidad? Pues él sabe de la ineptitud y el manto de dudas sobre bastantes fiscales nombrados por él. Incluso, bueno, no sé si esto sea cierto y me excusa si no es cierto. Incluso él está siendo investigado. ¿Esto está bien, acaso? Nosotros en la Jurisdicción Especial para la Paz y concretamente en la Unidad de Investigación y Acusación vamos a fortalecer los mecanismos de selección. No obstante que siempre se han aplicado de forma rigurosa los que ya hay, que son los mecanismos legales, los vamos a fortalecer. Por ejemplo, ya le solicité al director de la Policía Nacional que nos apoye con estudios de seguridad para todos los funcionarios de la unidad actuales y cualquier persona que quiera ingresar a la jurisdicción. Segundo, también vamos a plegarnos a los mecanismos que tiene la función pública, es decir, que quien vaya a ingresar a la unidad de investigación y acusación se someta a un test psicológico. Digamos, esto con miras a optimizar los mecanismos de selección, pero quiero aclarar algo, eso no va a garantizar que alguien en el futuro pueda cometer actos como los que cometió el señor Carlos Bermeo. ¿Qué piensa usted de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, que se han revelado unos contratos pues que están como en entredicho en la Justicia Especial para la Paz? ¿Qué piensa de los nombramientos de algunas personas cercanas a políticos, esposas de políticos, o incluso decía Noticias RCN que una hermana de la doctora Patricia Linares también trabaja en la JEP? Bueno, yo en relación con el tema de los contratos, pues yo me imagino que la Secretaría Ejecutiva debe tener la explicación para eso. Digamos, en este proceso de estructuración y conformación de la jurisdicción habrá muchas cosas que hacer y me imagino que en esa vía deben ir los contratos. ¿A usted eso lo deja tranquilo, esto que le he preguntado? ¿Está tranquilo con el tema de los contratos y está tranquilo con el tema de los nombramientos? Digamos, ¿usted puede meter un hermano suyo a la JEP? Que puede ser muy bueno. No, en la JEP no hay ningún hermano mío. Por supuesto. ¿Pero podría hacerlo? ¿Usted lo haría? Yo desconozco si algún hermano de la doctora Patricia Linares trabaja en la jurisdicción. Hasta donde yo sé, en la Jurisdicción Especial para la Paz no trabaja ningún hermano de la doctora Patricia Linares. De la jurisdicción. No sé, dónde trabaja. Pero usted, por ejemplo, maneja contratación, usted maneja presupuesto propio, es decir, usted puede hacer nombramientos o estos contratos polémicos que se están ventilando hoy en día allí en la JEP. Cada uno de los órganos de la jurisdicción en su autonomía tiene la posibilidad de, a través de la Secretaría Ejecutiva, hacer algunos contratos. En relación con esos contratos que se han publicitado últimamente, la Unidad de Investigación y Acusación no ha tenido ningún tipo de intervención. ¿Y está tranquilo con eso? Pues sí, yo siempre parto en todos mis actos y como principio general el de la buena fe, entonces yo por eso digo que la Secretaría Ejecutiva me imagino que podrá explicar con suficiencia las razones y fundamentos de esos contratos. Numeral en la W, pregúntele al fiscal de la JEP, ¿cómo está con Patricia Linares, la presidenta de la JEP? Pues nosotros, la Jurisdicción Especial para la Paz está trabajando de forma coordinada y armónica. Indudablemente este es un momento difícil, consecuencia de lo que ocurrió con el exfiscal Bermeo, pero estamos trabajando armónicamente. Le mandó una carta dura la doctora Patricia a usted. Ay, usted también contestó. Pues en mi criterio no fue dura la carta. Ella, como presidenta de la jurisdicción, me está solicitando como director de la unidad y responsable de la unidad de investigación y acusación que en mi autonomía comparta alguna información con ellos y en el órgano de gobierno, que es el máximo órgano administrativo de la jurisdicción y del cual yo hago parte. Pero en verdad, mire, doctor Giovanni, cuando se habla con la gente de la JEP, la gente que trabaja allá, dicen que la comunicación en verdad no es muy fluida, como pensaría uno que debería ser. Hay celos, hay diferencias de criterio.
¿cómo hace usted para manejar precisamente eso? Porque, por ejemplo, la doctora Patricia Linares, cuando sale este escándalo, lo primero que dice es ni siquiera hablar de la unidad de la JEP, sino como explicarle al país, no, es que este fiscal hace parte allá de esa unidad. Entonces uno entendería que la JEP debería ser solo una. Jairo, la JEP es solo una, solo que dentro de la JEP hay varios órganos. La JEP somos 5 órganos, todos autónomos e independientes. La unidad es un órgano dentro de la JEP que es autónomo e independiente. Y en ese sentido, pues la presidenta lo que está diciendo es, usted que es el director de ese órgano, pues será quien tiene que dar las explicaciones correspondientes. Aquí escribe Erika Avendaño. En la W, pregúntele al fiscal de la JEP y dice, tengo todo el perfil para trabajar en la JEP, que nos indique dónde podemos dejar la hoja de vida. Las hojas de vida se pueden entregar allá en la carrera séptima número 6344. El piso de la unidad de investigación y acusación es el piso 7. También me preguntan acá, ¿cuánto vale la JEP mensualmente? No, pues usted ya nos dijo que no maneja el presupuesto. No manejo el presupuesto. ¿Cuánto se gana un fiscal? Hay varias clases de fiscales, igual que en la Fiscalía General de la Nación. Nosotros tenemos una estructura igual a la de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, hay fiscales que tienen la misma categoría de fiscales ante la Corte, fiscales que tienen la misma categoría de fiscales ante el Tribunal, fiscales que tienen la categoría de los fiscales especializados y los fiscales, como en el caso del exfiscal Bermeo, que tiene categoría de fiscal seccional. ¿Cuánto se ganaba Bermeo? Bermeo se ganaba como 10.300.000 pesos. 10.300.000 pesos. Así es. ¿Qué explicación, digo yo, imagino que usted se la pasa ahora estos días elucubrando qué pudo llevar a Bermeo a esa situación? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué un funcionario, en el caso de Bermeo, o cualquier otro, porque es que también estos casos pues se han visto en el Congreso de la República, se han visto en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría, en la Contraloría, en todos los digamos, entes de control. No existe creo yo, un organismo que esté libre de corrupción. Eso es una realidad. ¿Por qué llega un funcionario a ese punto? Vicky, es muy triste lo que ocurre. Yo estuve como funcionario de la Fiscalía donde casi cerca de 25 años y todavía tengo que decirle que no he podido entender cómo alguien que se encarga y en quien se deposita la confianza, dependiendo el caso, ya sea en la Fiscalía para administrar justicia o aquí en la Jurisdicción Especial para la Paz, para no solo administrar justicia, sino prestar un servicio a las víctimas y a la construcción de la paz de Colombia, pueda realizar este tipo de actos. Realmente no sé si es la formación nuestra como colombianos, falta de valores familiares, éticos y morales. Es un problema que tenemos, tengo que decirlo con dolor de colombiano, a nivel nacional, como ya ustedes bien lo han dicho. Ya la corrupción ha permeado todo. Por eso es que la gente no cree en nada y no cree tampoco en los periodistas. No cree en los medios, no cree en los periodistas, no cree en la Fiscalía, ni en la Procuraduría, ni en el Congreso, ni en nada. Vicky, todas las situaciones que se presentan, por negativas que sean, siempre deben ser una oportunidad para mejorar. Y precisamente, esta coyuntura que está viviendo el país es una oportunidad que tenemos todos los colombianos para mejorar en nuestra vida, en nuestro comportamiento y en la situación en general del país. En medio de este escándalo han salido voces, unos en apoyo de la JEP, otro, como ya lo escuchó, que se debe acabar la JEP, que se debe reformar y todo. Y unos van más allá, y se lo pregunto con todo respeto, doctor Giovanni. Dicen, no, pues que el fiscal Giovanni debería renunciar. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted debería renunciar? Yo lo que debo hacer, Jairo, es cumplir con las víctimas y con el mandato que se me dio cuando se me designó director de la Unidad de Investigación y Acusación. Yo tengo un compromiso con el país y con las víctimas de Colombia. Y eso es lo que voy a hacer. O sea, no va a renunciar. ¿No ha contemplado esa renuncia? No he contemplado, ni siquiera he contemplado esa posibilidad.
de pronto internamente le dijeron, oiga, ¿por qué no renuncia? ¿Por qué no? ¿O no? Nadie. No, nadie. ¿Qué pasó en esa conversación privada, esa primera conversación privada que usted tuvo con Patricia Linares, el día que se conoció la captura? No, pues fue la conversación normal que se tenía que presentar. Estábamos los dos consternados por la situación, molestos. La lógica y lo normal que ocurre en una situación de ¿Ella estos. ¿Qué estaba pasó? molesta? Claro, y yo también. Pero no estábamos molestos nosotros. Entre los dos. Sí, no estábamos molestos por la situación que se estaba presentando. ¿Por Bermeo? Indudablemente, claro. Y este no es el primer caso, digamos que ha venido ocurriendo pues una crítica prolongada por todo el manejo del caso Santrich. Fíjese que pasó pues lo de la carta que nunca llegó también a Estados Unidos, la decisión que no llega sobre si puede seguir adelante o no la extradición de Jesús Santrich. Acuérdese del hombre de la bomba al Nogal que terminaron dándole permiso por allá para que se fuera a Isla Margarita como unos días, como una semana. Ha habido cosas que han exacerbado los ánimos frente a la opinión pública con respecto al concepto que puedan tener de la JEP. Digamos, hoy la JEP tiene una credibilidad desgastada frente a la opinión pública. ¿Es una realidad? Vicky, nosotros lo que tenemos es que seguir trabajando ahora con más ahínco para lograr, por supuesto, reconstruir la credibilidad en la JEP. Pero la credibilidad en la JEP se va a reconstruir en la medida que especialmente las víctimas vean los resultados de este proceso. Porque este proceso debe ser y es hecho para que las víctimas sean reparadas. Este es un proceso para que Colombia se reconstruya en su tejido social y no en el futuro los colombianos no veamos más familias más familias desplazadas en los semáforos vendiendo bolsas de plástico y supercocos, sino que esas familias puedan retornar a sus lugares de origen y seguir su vida como la traían. Pero mire en el caso de las víctimas, doctor Giovanni, por ejemplo, que estuvimos el anuncio y la presentación, por ejemplo, de Timochenko, por el caso de secuestros y todo. Y entonces eso lo hacen a puerta cerrada. Y lo que la gente está diciendo, pero entonces, ¿dónde están las víctimas? ¿Dónde está el derecho de las víctimas de asistir, por ejemplo, a esa versión y escuchar lo que están diciendo los máximos jefes de las FARC? ¿Ustedes tuvieron que ver algo con eso? No, Jairo, no, es un tema, digamos, de cómo el magistrado o los magistrados en su momento, ellos hacen el análisis y han considerado cuándo las diligencias deben ser públicas y cuándo deben ser privadas. Pero eso, yo también quiero contrastarle esa pregunta con la actividad que nosotros venimos desarrollando a lo largo de este año largo, y es que nosotros hemos hecho por lo menos 24 encuentros con víctimas a nivel nacional. Y en esos 24 encuentros con víctimas a nivel nacional hemos escuchado más de 1.500 víctimas de diferentes delitos de desaparición forzada, de desplazamiento forzado, víctimas de violencia sexual, y estamos construyendo con las víctimas un protocolo de comunicación entre ellas y la Unidad de Investigación y Acusación que busca garantizarle a las víctimas la participación activa en todos los estadios del proceso. Yo tengo que decir que la jurisdicción aún está en construcción y hay muchas cosas que hay que mejorar y habrá que depurar. ¿Cuáles son las cosas que hay que cambiar, por ejemplo, mejorar, depurar? ¿Cómo nosotros vamos a hacer, que es mi preocupación más grande como director de la Unidad de Investigación y Acusación, cómo vamos a hacer para garantizarle a las víctimas que su participación realmente sea eficiente y que ellas estén satisfechas en todos los estadios del proceso? Son las cosas que tenemos que ir depurando e ir ajustando a lo largo del desarrollo del proceso. Y en eso estamos trabajando. Mire, otra crítica que se le hace a la JEP, que tienen sesgo ideológico. ¿Qué se les puede decir a esos críticos que piensan que, le voy a decir algunas cosas que dicen los críticos? Dicen que la justicia especial fue creada a la medida de las FARC, que está para garantizarles impunidad a los miembros de las FARC, que tienen un claro sesgo ideológico. ¿Qué se les puede decir a esas críticas? Los
funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos que darle cumplimiento a la Constitución y a la ley. En ese sentido, si bien puede haber diferentes formas de pensar al interior de la jurisdicción, habrá que aplicar las normas que se han creado y que están vigentes para efecto de aplicar, de desarrollar el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Hay sesgo o no hay sesgo? Yo mal podría decir que hay sesgo. Hay diferentes, la jurisdicción se creó, esta es una jurisdicción creada para que los colombianos nos reconciliemos. Eso implica que la única forma en que nos podamos reconciliar es que podamos ver diferentes puntos de vista al interior de la jurisdicción y recibir también los diferentes puntos de vista externos. Eso es lo que nos va a permitir, Vicky, llegar a acuerdos que nos permitan reconciliarnos y poder tener una paz estable y duradera. Quiero preguntarle por la ley estatutaria que está en el escritorio del presidente Iván Duque, pero antes quiero preguntarle si Bermeo tuvo algo que ver con las investigaciones que se llevan a cabo en la JEP con respecto al Paisa. No tuvo nada que ver con las investigaciones relacionadas con el Paisa. ¿No? Entonces ese hombre, ¿qué era lo que hacía si no hacía nada? Que tenía 24 casos, pero... Vicky, ¿qué casos tenía en el escritorio? Él tenía varios casos que, pues, digamos, sus casos en concreto no los tengo ahorita, tenía 24 casos. Unos eran de la Sala de Amnistía o Indulto y otros de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Ninguno de esos casos tenía que ver con el caso del Paisa. Ni con Santrich. Ni con Santrich. De hecho, repito, de Santrich no hemos recibido en la unidad ninguna Oiga, y a comisión. propósito de ese informe que mandó el ministro de Defensa a la JEP, justamente sobre el tema del Paisa, la ubicación, Venezuela. Sí. Está prudente. Ustedes también fueron a la zona veredal. Le voy a decir, una fuente de verdad de muy alta credibilidad me dijo, uno, que el informe decía que el Paisa está en Venezuela. Y dos, esto por favor le pido que o lo desmienta o me diga si sí o si no, que ya la JEP lo habría ido a buscar a Venezuela, ¿es verdad? La unidad de investigación y acusación no ha ido a Venezuela a buscar al Paisa. Se desarrolló una comisión por solicitud de los magistrados que tenía que ver con la ubicación y práctica de otras diligencias en la zona... En el sur del país. De Miravalle en el sur del país. Pero, y él no estaba allá. El Paisa está en Venezuela. El ministro de Defensa dice que está en Venezuela. ¿Eso les dice a ustedes? Bueno, ¿Usted vio el informe? El ministro de Defensa tiene esa información. Nosotros, digamos, yo no podría decir dónde está el Paisa. No, por eso. Pero a ver, usted no me puede decir dónde está el Paisa. Pero lo que les dice a ustedes el ministro de Defensa es que está en Venezuela. Sí. Bueno, si el ministro de Defensa, pues si el ministro de Defensa lo dice... O sea, lo dice en el informe que les mandó a ustedes al escritorio. Ustedes tienen ese informe en el escritorio. Yo no tengo ese informe porque el caso del Paisa, digamos, está en el escritorio de los magistrados que están adelantando el trámite correspondiente. Ese informe no pasó por sus manos, el del ministro. El informe del ministro no pasó por mis manos. Pero lo que sí es cierto es que ustedes sí fueron a la zona donde supuestamente tendría que estar este jefe guerrillero y no lo encontraron, allá no estaba. En la zona de Miravalle se adelantaron unas diligencias y se presentó el informe ante los magistrados en relación, y les pido que por favor me entiendan, ese informe, o respecto a ese informe, los magistrados aún no se han pronunciado, por eso no quisiera yo hablar o ahondar más sobre ese tema. Y mire, la gente sí es terrible. Viera las preguntas que me están mandando, que si se sometería a un polígrafo. Debo decirles que mientras estuve como no es prueba judicial, ¿no? Como funcionario de la Fiscalía General de la Nación, presenté muchas veces la prueba del polígrafo. Pero no es prueba judicial, ¿no? No, no es prueba judicial, claro. Ni es prueba judicial ni garantía de honestidad porque hoy la gente presenta el polígrafo y mañana hemos tenido experiencias aquí a nivel nacional de gente que ha presentado el polígrafo y después delinque. Y les pregunto a los fiscales que están aquí con nosotros acompañándonos hoy, ¿ya está el informito de ustedes para los magistrados? ¿O qué? Usted no tenía, no sé si tenía,
la doctora Patricia Linares le pasó a usted una carta diciéndole que por favor les mire a ver cómo fue que escogió a los fiscales y les presente un informe a los magistrados. ¿Va a hacer ese informe? La doctora Patricia Linares en su carta me hace una invitación para que en el órgano de gobierno presente, digamos, la relación de mis más cercanos colaboradores y yo le digo que es un tema importante que, ¿y lo va a digamos, hacer? que se sepa, pero que todos ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? que todos los funcionarios de la jurisdicción deberían presentarlo bajo de día del órgano O sea de que gobierno. no lo va a hacer. No estoy diciendo que yo no tengo nada que Me ocultar. parece que La usted lo que está diciendo es, yo lo hago, pero si ustedes lo hacen. Claro, que lo haga todo, la toda unidad es la JEP. transparente. Yo lo que sugiero, yo no estoy diciendo que no lo hago, lo que estoy sugiriendo es que no solo lo hago yo, sino hagámoslo todo porque es importante ¿Y para ella la qué le dijo? transparencia ¿Que sí o que del no? proceso. Entiendo que en un comunicado que sacaron los magistrados luego de una sala plena que hicieron, están avalando esa solicitud que se hizo. O sea que al final de cuentas, usted les va a presentar quiénes lo acompañan y ellos a su vez quiénes son los magistrados y quiénes los acompañan. Así es, todos los miembros de la jurisdicción vamos a presentar nuestras hojas de vida y la de todos nuestros colaboradores. ¿Para qué sirve la unidad de fiscales en la JEP? Bueno, Vicky, la unidad de fiscales de la JEP tiene varios mandatos, pero especialmente el principal mandato que tenemos es garantizar a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en todos aquellos casos donde no haya aceptación individual o colectiva. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que garantizarle a ellas que ninguna grave violación a los derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario de las ocurridas a lo largo del conflicto armado queden impunes. Pero además también que las víctimas reciban lo que ellas esperan recibir, porque en este proceso, Vicky, hay un cambio de paradigma en la justicia. Pasamos de la justicia retributiva, que es la justicia del castigo, a la justicia restaurativa. La justicia retributiva, que es la normal, lo importante es echar al agresor o a quien comete una conducta a la cárcel, darle un castigo, pero finalmente la víctima no recibe ningún beneficio. Este proceso tiene una visión distinta, una finalidad distinta. Aquí de lo que se trata es de que la víctima sea reparada. Y nosotros estamos haciendo ese trabajo. Por eso vamos a implementar las sedes a nivel nacional, porque tenemos que llegar a las víctimas del conflicto. Las víctimas del conflicto, sabemos, en su gran mayoría están en situación deprimida. Por eso la jurisdicción tiene que llegar a donde están las víctimas y tiene que llegar a donde ocurrieron los hechos para recaudar las pruebas y crear y conformar los grandes procesos que se van a desarrollar al interior de la jurisdicción. Entonces nosotros tendremos que investigar todos esos casos donde no haya reconocimiento de verdad y responsabilidad. ¿Usted ha hablado estos días con el fiscal general Néstor Humberto Martínez? No he hablado con el señor fiscal general, le envié una carta poniendo a disposición de él la oficina del exfiscal Bermeo por si el fiscal que adelanta el caso donde está involucrada esta persona requiere de hacer alguna inspección o recaudar algún documento, de suerte que allá está a disposición de la fiscalía, repito, toda la documentación de los casos que él manejaba y sus efectos personales. ¿Y con el presidente Duque, con el presidente Duque ha hablado? Tampoco he tenido oportunidad de hablar con el presidente Duque. ¿Y qué pasa si él objeta la ley estatutaria de la JEP? Bueno, yo no quiero decir qué pasa si el ¿qué señor pasa? presidente objeta la ley estatutaria. Yo lo que creo es que el señor presidente, como nuestro primer mandatario, pues tomará la decisión que sea mejor para el país, que por supuesto yo como director de la Unidad de Investigación y Acusación espero que sea que sancione la ley sin objeción alguna. Dicen algunos que si se objeta, la JEP se vuelve loca y puede hacer todo lo que quiera. ¿Eso es verdad? La JEP seguirá funcionando si se objeta no se la acaba. ley estatutaria. No, eso no la acaba. O sea, digamos, no se acaba porque en el acto legislativo... Pero sí podría modificarla. No, de todas maneras, como vienen los proyectos de ley. Como dije anteriormente, la ley
No, así se objete, de todas maneras se puede modificar. Todas las cosas se deshacen como se hacen y, por supuesto, el señor presidente o quienes quieran modificar la jurisdicción pueden presentar los proyectos de ley correspondientes. Pues, fiscal, usted que sí está acostumbrado a hacer interrogatorios, me imagino. ¿Cómo se llama eso allá en la JEP? ¿Cómo se llaman estas? O sea, usted sienta a un personaje de estos de las FARC y le hace, ¿qué? ¿Un interrogatorio? ¿Qué le hace? ¿O versión o cómo llama eso? En términos generales todo se llama interrogatorio. Digamos, pero este no fue ni siquiera un medio de interrogatorio. Es la generalidad. Esto fue una generalidad. Este fue generales de ley. Óigame, pues vamos a estar muy atentos. Seguramente las cosas van a estar muy complicadas para Bermeo, explicar. Fíjese todo lo que hay alrededor del tema de si hubo entrampamiento o no. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo espero que los señores jueces de la República se pronuncien, la Fiscalía sustentará su posición. Está muy diplomático. Bueno, lo dejo ir a trabajar. Muchas porque gracias, aquí Vicky. se vino como con 8 fiscales y sé que tiene mucho que hacer allá. Así es, Vicky. Tenemos que seguir trabajando en pro de la paz de Colombia. ¿Cuánto se ganó magistrado de la JEP? ¿Un fiscal de la JEP me dijo? Depende la categoría. Decía que Bermeo 10, pero puede llegar, ¿cuál es la categoría más alta? O sea, los fiscales ante el tribunal tienen la misma categoría de los O magistrados. sea, 30 del millones de tribunal, pesos por ahí. Aproximadamente. Fíjese que están dando... Es mejor ser contratista. Porque hay contratos de 113 millones de pesos por poquito tiempo. O 50 millones o 2 meses, sí. por poquito tiempo. Por 30 Le va días. mejor y explica menos. 12 del día 59. A los fiscales, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W. Ya venimos con Hernán Peláez. Muchas gracias, Vicky. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Claudia López, tengo 3 cosas que creo que Bogotá necesita. Primero, el carácter que se necesita para corregir lo que va mal. También se necesita humildad y generosidad. Y tercero, yo tengo el liderazgo que se necesita para hacer lo que hace falta. ¿Cómo va a ser para ganarle esa candidatura a Antonio Navarro? No es la primera vez que vamos a competir y vamos a competir como siempre, con amor, con afecto y con respeto. Al alcalde Peñalosa le ha faltado humildad, le ha faltado escuchar, le ha faltado trabajo en equipo, le ha faltado respetar a la ciudadanía para la que dice gobernar. Si usted se gana la candidatura, ¿va a aceptar el apoyo de Petro? Bogotá no es un refrito de las elecciones del 2018, ni un anticipo de las elecciones del 2022. Si usted votó por Petro, si votó por Fajardo, si votó por Duque, doble la página. Yo voy a competir contra los candidatos de Petro. Yo no soy la candidata de Petro. ¿Qué le ha dicho Angélica? Angélica es el amor de mi vida. Yo le deseo a todos los colombianos y colombianas que tengan en la vida una pareja tan maravillosa como la que Dios me dio. Los personajes que son noticias.